Joshua Maddox, el caso más misterioso que aún nadie puede resolver. Pero antes, analicemos el contexto de su vida. Joshua vivía con su padre Mike y sus dos hermanos Kate y Ruth. Su madre se había divorciado poco tiempo de su padre. Joshua y su familia vivían en una casa en un bosque, en Colorado, Estados Unidos. Allí tenían mucha tranquilidad. Joshua era un joven, de mente creativa y de espíritu libre, y en su escuela era muy querido por sus amigos. El 8 de mayo del 2008 le había dicho a su hermana que iba a salir unos momentos a caminar, pero ese día no pensarían en que Joshua ya no volvería nunca más. La preocupación en su familia se hizo presente. Muchos pensaron que Joshua se había alejado de la sociedad para estar solo y reflexionar acerca de lo que le sucedió a su hermano, quien unos años antes se había suicidado. Pero los días pasaban y el padre de Josh, quien estaba invadido por la preocupación, dio aviso a la policía para denunciar su desaparición. Entrevistaron a todos sus amigos, pero nadie sabía de él. Nadie del pueblo sabía dónde estaba. Las búsquedas se extendieron por todo el estado durante meses, sin tener ninguna pista de su paradero. Las esperanzas de encontrarlo comenzaron a desvanecerse en su familia. Joshua no tenía historial delictivo y tampoco sufría de depresión. Su búsqueda permaneció en el expediente como un caso abierto. Su padre, junto a la policía, hicieron todo lo posible para encontrarlo, pero era como si la misma tierra lo había tragado. Los años pasaron y su padre, aún así, antes de mudarse, retuvo la propiedad en donde Josh vivía, para así, si en algún momento Josh volvía, sería el único lugar donde habría sabido ir. En el año 2015, un propietario local llamado Chuck Murphy se encontraba demoliendo su vieja cabaña, que se encontraba a unas cuadras de la familia Maddox. La cabaña estaba desocupada por 10 años y en estado de deterioro. Una empresa contratada por el dueño de la cabaña la demolieron, no sin antes de descubrir algo aterrador. Chuck Murphy había descubierto el cuerpo de un joven en la chimenea de la propiedad, en posición fetal. De inmediato dio aviso a la policía, quienes llegaron con un grupo de forenses para identificar el cuerpo, quien efectivamente era de Joshua Maddox. Esto dio punto y final a su desaparición, pero solo creó confusión entre su familia. Los forenses explicaron que el cuerpo no tenía signos de trauma, ninguna herida, de armas, nada. El caso de este joven es uno de los más misteriosos que hayamos escuchado, por el hecho de que su ropa estaba dentro de la cabaña donde la encontraron y que estaba perfectamente doblada. Si te gustó el video, te invito a darle like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto.